lo que vamos a ver ahora, estuvimos viendo las características de los microcontroladores. En la clase del viernes pasado empezamos a estudiar un poco la arquitectura de la familia del 80, 51 y 52, digamos, con las variantes del 52. Y en lo que respecta a la distribución de memoria, los espacios de memoria, que hace esas cosas medias raras que por ahí cuesta un poco ambientarse, ¿no? Con la memoria interna, la memoria externa, memoria de programa, memoria de datos, que hay instrucciones para acceder a unas, a otras. En la clase pasada estuvimos viendo los modos de direccionamiento también, las distintas formas de acceder, y vimos que había eh, eh, bastante potenciabilidad. Si lo comparamos con el 8085, o sea, teníamos más alcance de acceder a los lugares de memoria, ¿no? De eso estábamos hablando recién con Eugenio. Hay un apunte de modo de direccionamiento, no es para que lo estudien de memoria, pero échale una mirada porque es genérico de los micros y muestra todos los modos, o no todos, pero muchos modos de direccionamiento que tienen los microprocesadores, por lo menos para que sientan el ruido. Bien, lo que vamos ahora a ver es un poco el funcionamiento de las puertas, y si todo anda bien vamos a ver los timers, ¿eh? Los pines, los temporizadores o contadores. Bueno, como dijimos en la descripción, tiene 4 puertas, de 8 bits: la puerta 0, la puerta 1, la puerta 2 y la puerta 3. Muchas de estas puertas tienen funciones, cada uno de sus pines pueden trabajar como entradas o salidas. La puerta 0 tiene, el fabricante dice que es eh, eh, bidireccional, mientras que la otra dice que es cuasi bidireccional. Ya vamos a ver un poco por qué. Cuando se trabaja como puerta, la puerta 0 requiere de un pull-up externo, mientras que las otras tienen el pull-up interno para poner un 1. En general las puertas tienen funciones auxiliares, ¿está bien? La puerta 0, como vamos a ver, trabaja como base de datos y direcciones que vimos para los accesos a la memoria externa del programa. Siempre que accede a la memoria externa del programa lo accede en 16 bits, y a la memoria externa de datos también la ocupa la puerta 0. Lo que no ocupa es la puerta 2 cuando accede a la memoria externa de datos. En 8 bits, cuando el acceso lo hace en 8 bits, puede no ocupar la puerta 2. La puerta 1 es la más simple zona, que solamente hay 2 pines que ocupa el 8152, que son una entrada del timer y una entrada de captura. Y la puerta 3, que tenía esas funciones variadas, como la recepción serie, la transmisión serie, la interrupción 0, la 1, con entrada de conteo del timer 0, del timer 1, la señal de control de escritura y de lectura. Entonces, un poco para organizar, entonces podemos sintetizar que dispone de 32 terminales de entrada-salida, organizados en 4 grupos de 8 bits. Los 4 grupos son puerta 0, 1, 2 y 3, y permite ingresar o extraer datos por byte, pero también permite acceder a cada uno de los terminales en forma individual. Acuérdense que las puertas eran direccionables por bit, entonces cada uno de los bits puedo ponerlo en 1, ponerlo en 0 o leerlo individualmente con las instrucciones de bit que vimos el miércoles. En las puertas, cada uno de los pines puede ser entrada o salida también. Tiene esa particularidad.
No, las puertas no son como la PPI o el 8155, que toda la puerta es entrada o toda la puerta es salida. Aquí cada una puede ser entrada o salida. Hay que tener su precaución bastante importante, que ya vamos a ver cuál es cuando analicemos un poco el hardware, ¿no? Y la mayoría de los pines tienen además funciones alternativas, o sea que además de trabajar como puerta, pin de puerta, además cumple función de línea de base de datos y de direcciones. Aquí, por ejemplo, el bit 7 de la puerta 0. ¿Está bien? Entonces, en general, los fabricantes de microcontroladores tratan de que los productos dispongan de la mayor cantidad de puertas y le tratan de dar a cada una de ellas la mayor potencialidad y versatilidad posible. En otras palabras, otro fabricante, otro autor enunciaba que la performance de los microcontroladores depende fundamentalmente de la flexibilidad de sus circuitos de entrada-salida. O sea, va a ser más potente el microcontrolador mientras más flexible sean sus pines de entrada-salida, mientras más funciones pueda cumplir un pin de entrada-salida. Por eso vamos a ver que el hardware asociado a cada uno de los pines de entrada-salida es medio complejo. En el caso del 8051 no, porque digamos en esa época la escala de integración no era tan alta, pero tenemos un ejemplo que nos va a mostrar alguna cosa distinta. En el caso particular, el puerto 0, aparte de trabajar como una puerta, trabaja como base de direcciones parte baja y base de datos, sincronizado con la AVE. Eso ya lo hemos repetido en varias puertas. El puerto recibe los bytes de código cuando se programa la EEPROM o la memoria flash. Cuando uno programa la EEPROM o una flash, o cuando realizo la lectura de la EEPROM o la flash, entonces por esta puerta 0 sale lo que está grabado en la EEPROM. La puerta 1, aparte de trabajar como puerta, recibe la parte baja. Estas son las funciones alternativas que estamos mencionando. Aparte de trabajar como puerta, recibe la parte baja del bus de direcciones durante las operaciones de programación y verificación de la memoria. O sea, cuando vamos a programarlo, yo le tengo que meter las direcciones en un lugar de memoria. Entonces aquí va a ir la parte baja de la dirección y aquí voy a poner la parte alta de la dirección. Y por la puerta 0 le voy a ingresar el código y le voy a poner una atención MPP si es una EEPROM y le voy a activar la señal de programación. ¿Está bien? Bien. Aparte de esas funciones de recibir las direcciones parte baja en esas operaciones de programación, cuando es una EEPROM o una flash, en el caso del 8052 tenemos que uno de los pines, el pin 0 de la puerta 1, trabaja como entrada de conteo y el pin 1 trabaja como señal de captura o recarga, que se le llama la patita de la T2X. Ya vamos a ver cuando veamos el funcionamiento del timer qué función cumple esa señal. El puerto 2, la puerta 2, aparte de trabajar como puerta, exterioriza la parte alta del bus de direcciones cuando accede a la memoria externa del programa. Pues siempre, acuérdense las llaves esas que vimos en las transparencias anteriores, que los accesos a la memoria de programa siempre lo hacen en 16 bits. Mientras que los accesos a la memoria de datos podían ser en 8 o en 16. Cuando lo hace en 16, entonces también va a ocupar la puerta 2. En el caso que el acceso a la memoria de datos externos lo haga en 8 bits con una MOVX con direccionamiento indirecto por registro con R0 o R1,
en los pines de la puerta 2 se va a exteriorizar lo que hay en su registro de funciones especiales. O sea, dentro de la tablita esa del registro de funciones especiales está un latch que es el de la puerta 2 y ahí lo que hay ahí es lo que va a aparecer en los pines. Durante la programación y verificación de memoria, la puerta 2 es la que recibe la parte alta de base de dirección. Y la puerta 3, ya lo habíamos comentado antes, tiene estas que son las funciones de recepción serie, transmisión serie, la interrupción externa 0, la externa 1, la entrada de conteo del timer 0, la del timer 1, la de lectura y la de escritura y de lectura. Aquí vamos a ver, por ejemplo, este es un esquema de un micro más, no se asusten, pero este es un micro más nuevo, un micro 16 bits, es un micro de Texas, el MCP 430, lo damos en microcontroladores, y este es todo el hardware que está asociado a un solo pin, al pin 4 de la puerta 1. Ese pin, digamos, es una tecnología mucho más moderna, entonces fíjense que ese pin tiene 8 funciones, depende de cómo yo programe los registros internos de esa puerta, ese pin puede cumplir como un pin de entrada o salida, o puede cumplir funciones de clock o ver referencia positiva para un conversor, o distintas aplicaciones. Inclusive tiene la posibilidad de pedir interrupciones por ese pin. ¿Está bien? O sea, vean un poco que esto materializa lo que hemos dicho hace un ratito, eso que habían puesto algunos autores, de que mientras más funciones, más flexible sea cada pin del microcontrolador, más potente es. Entonces los fabricantes le tratan de dar la mayor potenciabilidad posible. Este es un micro nuevo que tiene todas las, digamos, más nivel de integración, y entonces fíjense todos los dispositivos, estos son multiplexer, con puertas, flip-flop y demás, que están todos relacionados nada más que a un pin de salida de una puerta. O sea, cada uno de los pines de esa puerta tienen esa tienen una configuración similar. Entonces, es bastante complejo, digamos, la electrónica que está asociada a un pin para que ese pin pueda brindarnos la mayor cantidad de funciones, ¿no? Y micros de 32 son iguales o más potentes que cada pin que lo que es este. En el caso del 8051 la cosa es más liviana. Aquí tenemos un esquema de lo que sería cada uno de los pines. Este sería para el pin 0, un pin de la puerta 0, perdón. Este sería un pin de la puerta 1, un pin de la puerta 2 y un pin de la puerta 3. En principio tienen distintas, si vemos, hay cosas que son comunes, pero tienen distinta estructura. Eso se debe a que las funciones auxiliares de los pines son distintas. O sea, en el caso de la puerta 0 trabaja aparte como base de datos y base de direcciones. La puerta 1 es la quizá la más simple, porque trabaja nada más que como puerta, o de última puede ser como entrada de direcciones para la programación, en el caso de que tenga memoria flash o EEPROM. Y entonces, bueno, pero podemos distinguir en estos tres, en estas pines, esto sería el hardware asociado a cada
a un pin de una puerta, nada más, ¿no? Entonces podemos asociar tres zonas. Por un lado el latch, un flip-flop D, que está relacionado con el registro de funciones especiales asociado a la puerta. ¿Está bien? El SFR de la puerta 0, de la puerta 1, de la 2 o de la 3. Todos tienen ese latch. Todos tienen un driver de salida que varía. Varía. En el caso de la puerta 1 y la puerta 2 y la puerta 3 son similares. Vemos aquí que el pull-up, que tenemos un pull-up en la puerta 1, en la puerta 3 y en la puerta 2, que el pull-up en la puerta 0 no es un pull-up activo que solamente va a funcionar cuando va a servir para poner unos cuando trabaje como base de datos o base de dirección. O sea que si yo lo quiero hacer trabajar como puerta, esto lo tengo que poner en una resistencia de pull-up para que pueda poner un 1. Aparte aquí está un multiplexer, digamos una llave selectora, que va a seleccionar si va a trabajar como puerta. Entonces el gate del transitor del MOSFET va a ser manejado por el Q negado del latch, o bien va a ser manejado por esta línea de address data que viene de cuando trabaja como base de dirección y base de datos. Aquí también tiene un multiplexer para saber cómo va a trabajar en la puerta 2. En el caso de la puerta 3 tiene funciones alternativas. También tiene, ese sería el driver. Y además tiene una lógica que le va a permitir leer el pin. Una lógica que le va a permitir la lectura del pin. Este latch, digamos, está conectado, la entrada de datos del latch o el flip D está conectado al correspondiente bit del bus, y aquí habrá un pulso de escritura en el clock para la captura. Bien, veamos, para empezar con la puerta 1, que es la más simple. Entonces vemos aquí el latch, vemos que el latch, y aquí vamos a entender alguna cosa, pero si se acuerdan, si volvemos atrás, ante un reset, en los registros de funciones especiales, que salía en una de las columnas, los estados de reset, vemos que las puertas se ponían un FF, o sea, se ponían en 1. O sea que el Q se ponía en 1, por lo tanto el Q negado estaba en 0. Por lo tanto, este estaba en corto. ¿Está bien? Este está en corto. Está cortado este transitor, el MOSFET. Por lo tanto, no está la pata masa. O sea que está trabajando como entrada. En principio está como entrada con un pull-up. Con un pull-up que generalmente es activo, depende de la tecnología, ya vamos a ver más adelante, que podrá ser con uno o más transitores. Este pull-up aquí está representado con esta resistencia. Y tengo, esa es la función de escriba en el latch, que es escribir en el registro de funciones especiales. Lo que yo escriba en el SFR correspondiente a un bit de la puerta, que es direccionable por bit, va a aparecer acá, en el Q. Tengo la alternativa de algunas instrucciones que ya vamos a analizar, que nos permiten leer el latch, y otras que nos van a permitir leer el PIN. ¿Por qué
es importante leer el latch, porque si yo quiero saber cuál es el estado de la salida, el estado lógico, si está en 1 o en 0, leer el pin no me lo va a dar, porque si yo tengo un transistor, por ejemplo, puesto conectado aquí, la base de un transistor, entonces con emisora masa, un NPN, ¿eh? Entonces voy a tener 0,7 volt, porque se me está alimentando a través de esta resistencia. Si es una salida, si está trabajando como salida, voy a tener 0,7 volt. Entonces, si yo leo el pin, entonces voy a leer, eso va a ir al bus, entonces voy a leer un 0 o un casi 0 de 0,7 volt. Y sin embargo, el latch está en 1, ¿eh? Yo he puesto un 1 en la salida, entonces por eso esa instrucción, digamos, por eso necesito, para saber que tengo un 1, necesito leer el latch. ¿Está bien? Bien. Entonces, por ejemplo, para escribir un 1 en el pin de la puerta, en un pin X de la puerta 1, entonces va a poner un 1 aquí, le va a dar un pulso de escritura, ¿está bien? Este se corta y alimenta por acá, ¿está bien? Ese es el funcionamiento. Tengo un 1 aquí, un 0 acá. Si ahora quiero escribir un 0 en el pin de la puerta, entonces pongo un 0. Este es el Q negado va a estar en 1. Este conduce, este conduce, y entonces manda este a 0. Manda a masa. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso el sistema se autoprotege y ante un reset lo pone en este estado, pone un 1 aquí y pone el 0, lo corta este. Cosa que si va a trabajar como entrada, el periférico, si pone un 1, no lo mande a masa. Tenemos varios micritos ahí que se nos han quemado algunos pines porque se han cambiado esa configuración, porque yo puedo cambiar, escribir un 0 aquí, escribir un 0 y voy a poner un 1, entonces voy a mandar, si lo trabajo como entrada, lo voy a mandar a masa. Entonces entra a fluir corriente, más corriente de la debida por esta conexión del periférico, que es entrada, acá. Y eso va a hacer que, eso va a motivar que este transistor se queme. ¿eh? O salte el periférico, digamos, a ver quién aguanta más. Así que esa es, por eso es que cuando vean la tablita, no me voy a volver atrás en las diapositivas, pero yo les hice mención, que ya íbamos a ver cuando viéramos las puertas, que el porqué de que el registro de funciones especiales correspondiente a las puertas se descargaba con FF. Es porque se ponen las puertas como entrada. Y poner las puertas como entrada es que este transistor esté cortado. Si después la puerta quiero que sea salida, entonces salida y sacar un 0, entonces voy a escribir un 0, como escribíamos aquí, pongo un 0 y entonces va a haber un 1 aquí y entonces va a poner un 0 en la salida. Y por eso la diferencia entre leer el latch y leer el pin, porque este nivel lógico puede estar desvirtuado, digamos, por la carga que pueda tener el bit, el pin, digamos, cuando uno trabaja como salida. Bien. Para leer un alto en un pin de entrada, entonces si quiero leer un alto, como va a trabajar como entrada, tengo que tener un 1 y un 0. Este tiene que estar cortado, si no, lo que voy a leer un 0. Entonces ahí tengo que usar una instrucción que lee el pin. Por ejemplo, esta instrucción. Y si quiero un bajo en la entrada, también
tengo que tener este cortado, porque si no siempre va a tener un bajo. Y habilito la lectura del PIN. En la estructura de la puerta cero, que es la más complicada un poco, dijimos que este transistor, aquí tengo lo mismo, ¿no? Leo el latch, leo el pin, aquí tengo el multiplexer o la llave selectora que me va a cambiar la función, o va a leer, o va a trabajar igual que la puerta 1, con el Q negado, el gate del transistor, o va a trabajar con el Q negado del latch, del registro de funciones especiales, o bien va a funcionar, lo va a manejar el bit de direcciones o datos, dependiendo de lo que esté saliendo en ese momento por acá. Siempre y cuando que esta línea de control es la que va a mover el pico. Y esta línea de control también, si es un 1, entonces esta línea de control va a activar este transistor, que es el que me va a hacer el pull-up, un pull-up activo. Pero que solamente este transistor me va a producir el pull-up cuando trabaja como base de datos y direcciones. Este es un esquema parecido. En vez de llave le ponen este multiplexer para un bit de la puerta 0. Este es lo mismo para la puerta 1, lo que estuvimos viendo. Esta es la puerta 2, parecido a la puerta 1, más simple, porque tengo nada más que direcciones, no tengo datos. Y con la línea de control y también tengo la señal que lee pin y lee latch. Esto es lo mismo para la puerta 2. Por ahí he repetido alguna figura porque por ahí aparece uno. Y aquí tengo una estructura de un bit de la puerta 3 donde tengo alguna función alternativa, por ejemplo, que este pin sea entrada, la entrada serie o alguna entrada de interrupción, alguna de las entradas de interrupción. Entonces esta es la función alternativa, o la entrada de conteo de los timers, depende de cuál sea la función alternativa, es a dónde va a ir a parar esta salida. Y cuando es eso, cuando trabaja como entrada, y cuando trabaja como salida, lo que se escribe en el latch, lo que va a escribir en el latch va a poner un 1, y lo que va a salir aquí va a depender de la función alternativa. O sea, si estás usándola para la salida serie, entonces dependiendo del 1 o 0 que ponga, que tenga que sacar en la salida serie, es lo que va a estar saliendo aquí. De las funciones alternativas, la única que creo que es salida era esa. ¿Está bien? Las otras son todas entradas, pues son las entradas de interrupción, la entrada serie, las entradas de conteo, la de timer 0 y timer 1. Así que es para la única que trabaja. Aquí está un poco la estructura de un bit de la puerta 3, que es más o menos lo mismo, está sacado de el esquema de otra bibliografía. Aquí está el caso de las puertas, lo que yo le decía, que el pull-up en general, que en los esquemas anteriores está simplificado con una resistencia, realmente es un pull-up activo, es un pull-up activo que está, o sea, hecho con transistores. En el caso de tecnología NMOS tiene esta configuración, y en el caso, este es el pin, y en el caso de un CMOS tiene esta otra configuración. Puede cambiar, depende del fabricante y demás, ¿no? Pero más o menos para que tengan una idea de lo que es un pull-up activo. Bien, y entonces existen algunas particularidades del software referidas a las puertas. Hay instrucciones que me van a permitir leer el registro, leer el latch,
como les decía, leo en el latch y otras que me van a permitir leer el pin. Otras que me van a permitir leer el pin. Recién les explicaba por qué era necesario, en algunos casos, sobre todo cuando es salida, me era necesario leer el latch porque el pin, el nivel lógico puede estar desvirtuado por la cargabilidad que tenga ese pin. Porque aquí, si yo le cargo con algo, supongamos una resistencia o un transistor, hay un divisor de tensión y entonces depende de la resistencia de carga que yo ponga masa, va a ser el nivel de tensión que tengo en este punto, y entonces el nivel lógico, aunque tenga el 1 aquí, eh, va a desvirtuarse. ¿Está bien? Este esté cortado. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que leen el latch? Son en general las lecturas, las instrucciones que hacen lectura, modificación y escritura. Por ejemplo, de las instrucciones que vimos el miércoles, las han cuando el destino del resultado es la puerta. O sea, leía la puerta, una puerta, era directo, acumulador, y el resultado va a una dirección, que sería la dirección de la puerta. Entonces lee la puerta, hace la AND con el acumulador y lo guarda en la puerta. ¿Está bien? Entonces, si leyera el pin, entonces va a leer cualquier cosa, no lo que está en el latch, y entonces habría un error. Entonces, igual con la OR y la OR exclusiva. Si yo quiero incrementar lo que hay en una puerta, entonces también tengo que leer lo que hay en el latch de la puerta. Entonces, porque va a leer la puerta, la incrementa y la vuelve a escribir. Lo mismo para el decremento y lo mismo para el decremento y salte si no es 0. En otras palabras, cuando el pin es salida, el registro se refiere al registro al latch de la puerta o el registro de funciones especiales asociado a la puerta, se comporta como una memoria del estado presente en el pin. En otras instrucciones que también otras leen el latch, otras leen el latch, otras leen el latch, instrucciones que leen el latch, por ejemplo, esta que salta si el bit es 1 y lo complementa. Salta si el bit es 1 y lo complementa. Entonces, aquí salta si el bit 2 de la puerta 1 está en 1 y lo va a complementar. ¿Está bien? Esta instrucción aparentemente sería, digamos, lee nada más que el bit, pero lo que pasa es que lee toda la palabra, normalmente va a leer todo el bash y después lo va a complementar. ¿Está bien? Va a complementar ese bit y después lo va a escribir. Entonces tiene que leer todo el latch para que se mantenga el estado. Igual que complementa el bit, y aquí cuando transfiere el carry a algún bit en particular. Cuando limpia un bit o cuando pone en uno un bit. O sea, las operaciones de bit no las hace por un solo bit del bus interno en particular. O sea, va a leer todo el registro, va a modificar el bit especificado en la instrucción, ponerlo en 1, ponerlo en 0 o complementarlo o transferir el carry a ese bit, como en esta instrucción, y después va a escribirlo. Entonces tengo que leer el latch, porque si leo nada más el bit va a haber problemas. Entonces estas instrucciones son instrucciones que leen el latch.
cualquier otra instrucción, lo que van a leer va a ser el pin. Las otras instrucciones leen el pin. Bien, esto es un poco lo referido a las puertas. Y lo que tenemos que saber es que la precaución que tenemos que saber es que al reset se pone en 1 y hay que mantener ese en 1 salvo que el pin vaya a salir, vaya a trabajar como salida. Y ahí lo voy a poner en 0 o en 1. Entonces vamos a ver los timers, por lo menos vamos a intentar ver su funcionamiento. El 8051 tiene dos timers, el timer 0 y el timer 1. Son dos registros de 16 bits, tienen varios modos de funcionamiento. El timer 0 tiene el modo 0, el modo 1, modo 2 y el modo 3. Y el timer 1, modo 0, modo 1 y modo 2. Y el timer 1 es el que nos va a permitir generar el baud rate, o sea, la frecuencia de comunicación serie, para algunos de los modos de transmisión serie. Cada uno de estos modos se configuran de forma distinta con unos registros de configuración. Esos registros que están relacionados son el tmod, que es el primer registro, que está dividido en dos partes, una dedicada al timer 1 y otra dedicada al timer 0. Una que es el gate, que ya vamos a ver en el hardware que representa. Otro bit que es el contador o temporizador, porque estos timers se pueden usar para contar eventos externos